Disculpa, entonces, decíamos que el tema que vamos a tratar hoy día, a conversar, son primer auxilio de una lesión deportiva. Ya. Los antecedentes. Yo voy a hablar de este tema porque es bien relevante para nosotros los kinesiólogos, ya que aproximadamente el 80% de las atenciones que se brindan en kinesiología de la Unidad de Salud de la Universidad de Santiago corresponden efectivamente a lesiones deportivas. Y este porcentaje incluso se incrementa en periodo aproximadamente de septiembre hacia adelante, ya sea porque el tiempo va mejorando, entonces las personas comienzan a hacer una mayor actividad física, y también coincide con que en esa época comienzan los campeonatos deportivos universitarios. Entonces tenemos mayor demanda ya sea de deportistas de élite, que son de la rama deportiva, y tenemos también una mayor demanda de gente que hace deporte en forma ocasional, generalmente de septiembre hacia adelante, y de manera que se incrementa evidentemente también el número de lesiones. Por eso creo que me parece que es relevante conversar de este tema. Ahora, ¿qué son las lesiones deportivas? Las lesiones deportivas son aquellas que ocurren durante la práctica de un deporte o durante un ejercicio físico. ¿Ya? Y estas pueden ocurrir ya sea en forma accidental o pueden ocurrir por malas prácticas deportivas. Los accidentes, los que ocurren por el accidente, generalmente ocurren porque voy andando en bicicleta, me caigo, voy andando en una patineta, me caigo, o si estoy haciendo un deporte con otro grupo de personas, un deporte en que implica mucho roce, tengo una contusión con un rival, etc. Esas son las lesiones que son accidentales. Y tenemos las lesiones que son producto de malas prácticas deportivas. Por ejemplo, tenemos, puede ser el uso de una zapatilla poco adecuada, una zapatilla muy plana, que impida un amortiguamiento de los saltos, a trotar, a correr, a saltar. Y eso a la larga va a traer algún tipo de lesiones, ya sea de tobillo, rodilla, cadera, incluso la columna. Tenemos el hacer ejercicios en superficies muy duras también. Eso, y si no tenemos una zapatilla adecuada, vamos a tener, evidentemente, algún tipo de lesión. Y esto en la universidad se da bastante. Por ejemplo, en el estadio hay canchas de baby, son de cemento. Entonces llega mucha gente a veces lesionada por haber hecho deporte en ese tipo de cancha. Y lo tenemos también a nivel de deportistas ya de rama. Por ejemplo, hay un gimnasio, el gimnasio más pequeño, que está al ladito del grande. Es un gimnasio muy bonito, con un parqué muy bonito, pero abajo es concreto. Entonces, y ahí en ese gimnasio entrenan eventualmente los voleibolistas, los basquetbolistas, que son deportes que implican mucho salto, mucho rechazo. Y a la larga van a traer alguna consecuencia, ya sea lesiones de tobillo, lesiones musculares, lesiones tendinosas. Tenemos también otro tipo de lesiones que se pueden producir, que son por malas prácticas deportivas. Por ejemplo, tenemos halterofilia. En la universidad también hay una rama de halterofilia, que la persona, por tratar de superarse o tratar de mejorar una marca, usa una carga mayor a la que él puede en ese momento realizar. Y se producen lesiones de hombro, lesiones de codo, lesiones de muñeca. Y hay otra práctica, una mala práctica deportiva también, que una de las más comunes, que es la persona no precalienta antes de empezar a hacer su deporte o actividad física, o no elonga.
Y eso trae consigo habitualmente lesiones de tipo muscular. ¿Voy claro? ¿No voy muy rápido? ¿Está bien? Parece que sí. Ya. Ahora, ¿cuáles son las principales lesiones que nosotros encontramos? Tenemos lesiones musculares, contracturas musculares, tensiones musculares, desgarros musculares. Me faltó poner un punto aquí muy importante, me pasó de largo, que son las lesiones, las tendinopatías, que son lesiones de tendones, que también son muy comunes y habitualmente los tendones que más se lesionan son el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, tenemos el manguito rotador y los extensores, el tendón de los extensores de la muñeca, que es el llamado codo tenista. Tenemos lesiones de tipo articulares, pueden ser contusiones o esguinces, los diferentes grados de esguince que existen. Y tenemos las contusiones, choque con el rival, caídas, son bien comunes también las lesiones producto de contusiones. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estas lesiones? ¿Cuáles son las sintomatologías? Generalmente tienen una sintomatología común. Por ejemplo, dolor. Y el dolor el grado del dolor va a ser de acuerdo a la gravedad de la lesión, ¿no? Tenemos edema. Hay una hinchazón en la zona afectada. Equimosis. Se produce un moretón. Este moretón es producto de que se agarran capilares, se rompen capilares y hay una extravasación de sangre en la zona y aparece un moretón. Al segundo día ya empieza a aparecer un moretón en la zona. Y la otra característica es el equimosis, edema y la impotencia funcional. La persona no puede, por ejemplo, si es una lesión de tobillo o rodillas, no puede caminar. Si es una lesión de extremidad superior, de codo, hombro, no puede levantar el hombro, no puede mover el codo, no puede mover la muñeca. Eso es lo que se denomina una impotencia muscular. Ahora, también en el deporte también existen otro tipo de lesiones que son más graves, pero no las vamos a tomar muy en cuenta ahora porque, por ejemplo, una luxación de hombro, una fractura, deben concurrir rápidamente a un recinto asistencial. Pero a veces hay algunas lesiones que son poco graves y que pasan inadvertidas. Por ejemplo, podríamos hablar de una ruptura parcial de un ligamento. Por ejemplo, una fisura que a veces pasa como una contusión. Y vamos a ver que al tercer o cuarto día la sintomatología, los signos y síntomas no cambian mucho, entonces hay que empezar a pensar de que hay algo más que una simple lesión de tejido blando. Entonces hay que derivarlo y tienen que hacerse los exámenes correspondientes para determinar el diagnóstico adecuado. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se realizan cuando hay una lesión? Generalmente, esto recopilé más o menos recordando lo que generalmente los alumnos, los pacientes siempre me preguntan. ¿Me puedo aplicar frío o calor? ¿Me debo vendar la zona afectada? ¿Puedo continuar haciendo deporte? Estas son preguntas típicas que realmente nos hacen a nosotros los kinesiólogos. Entonces, para responder a estas preguntas, yo les voy a presentar un método de tratamiento de partes blandas, de lesiones de tejido blando, que es el método PRICE, o PRICE en castellano. Esto significa protection, sí, protección, rest, reposo, ice, hielo, compresión, y elevation es elevación. Este es un método que se utiliza generalmente para lesiones de tejido blando. Y vamos a ir desarrollando uno a uno los temas. La protección.
El primer punto es la protección. ¿Qué significa esto? Que el paciente, cuando sienta alguna molestia, cuando está realizando alguna actividad física o deporte, debe cesar inmediatamente la actividad. Porque si no, esta pequeña lesión se va a agravar. Y este tema lo tienen muy compenetrado los deportistas de élite, los grandes deportistas que apenas sienten un tirón, y ligeramente le dicen sentí un tirón, o un dolor, cesan de hacer la actividad inmediatamente. Porque son profesionales, hay mucho dinero involucrado entre medio, y ellos saben que si se detiene inmediatamente, al tercer, cuarto día ya mejor puede estar nuevamente en la actividad. Pero si siguen haciendo la actividad, estos van a estar parados 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes. Entonces, eso es muy importante, cesar inmediatamente la actividad cuando sientan alguna molestia. Y si es necesario, protegerla también, de otra forma de proteger la lesión, si es un tobillo y no puede cargar, hacer peso sobre él, usar una muleta. Si es una lesión de extremidad superior, usar un cabestrillo. Es una forma de proteger la zona afectada por la lesión. Res. El reposo. Hay un perro ladrando por ahí. El reposo es muy importante. Sí, silencia tu micrófono, porfa. El reposo es un componente muy importante para disminuir el dolor y la hemorragia. ¿Ah? Muy importante para disminuir el dolor y la hemorragia. El hecho de reposar ya implica que la zona lesionada va a disminuir el dolor y va a circular menos sangre. Al circular menos sangre vamos a tener menos edema, vamos a tener menos hemorragia. Y al haber menos hemorragia, los tejidos vecinos de la lesión no se van a inflamar más. Realmente cuando va bajándole el hematoma y va involucrando tejidos que están indemnes, estos se van inflamando por la equimosis, por la sangre que va bajando. Por eso es muy importante el reposo. Este reposo va a depender depende de la lesión, de la gravedad de la lesión. Puede ser 24 horas, 48 horas, 72 horas. Esto va a depender del grado de lesión que presenta la persona. El tercer punto, el otro punto es ice, el hielo. Hay que aplicar inmediatamente hielo una vez provocada la lesión. Y eso es para provocar una vasoconstricción en la zona. Al disminuir el riego sanguíneo en la zona, vamos a provocar una disminución del edema, vamos a provocar una disminución de la hemorragia y por ende también vamos a inflamar menos los tejidos vecinos. Y uno de los efectos más beneficiosos que produce el hielo es la analgesia. Aplicar hielo produce una analgesia casi instantánea. Rápidamente provoca una analgesia porque adormece toda la zona afectada por la lesión. Esto se debe aplicar 3 veces, incluso más, 4 o 5 veces al día, con unos 15 a 20 minutos. Tener cuidado a veces no provocar quemadura, no poner el hielo directamente en la zona de la piel, porque a veces puede provocar quemadura. Hay personas que tienen alergia al hielo, tener cuidado con ese detalle, pero es uno de los beneficios más importantes que produce el hielo es el efecto analgésico. Otro punto a tener en cuenta es la compresión. Es bueno, hay que poner una venda elástica en la zona afectada. Ya sea una venda elástica, puede ser una rodillera,
puede ser una muslera, una muñequera, dependiendo dónde se haya producido la lesión. ¿Por qué hay que hay que vendar la zona? Es porque en forma mecánica nosotros disminuimos los espacios en que se vaya a desplazar el edema. Al vendar la zona, mecánicamente disminuimos el espacio y de esa forma evitamos un mayor edema, una mayor inflamación de la zona afectada. Otro tema importante es el drenaje. El drenaje, junto con el hielo, el vendaje, el reposo, todo lo que les he explicado anteriormente, es importante drenar la zona, producir un drenaje circulatorio en la zona afectada. Si son las piernas, levantar la pierna, por lo menos en 45 grados. Si es una extremidad superior, levantar los brazos. Eso para permitir una mayor circulación en la zona, para que drene la zona. De esa forma vamos a disminuir el edema, vamos a disminuir la inflamación en la zona afectada. Todo esto, este método que yo les he presentado es muy fácil de realizar, ¿eh? Y se debe hacer en forma precoz. El método Price aplicado precozmente ante una lesión deportiva constituye un procedimiento terapéutico muy eficaz y simple. Y se utiliza fundamentalmente para disminuir la inflamación, disminuir el dolor, y de esta forma, y el dolor disminuir también la equimosis, que no se desparrame hacia tejidos vecinos, y permite así la recuperación. Evidentemente tendría que ser mucho más rápida. Eso es lo que yo les quería presentar. Si hay alguna pregunta, por favor, estoy atento. Muchas gracias por la presentación, José Luis. Quizás la pregunta de algunas personas podría ser, ¿cuánto tiempo de hielo y en qué momento, por cuántos días se podría poner? Creo que lo expliqué, dije unas tres, expliqué unas tres, había puesto 3 veces, incluso puede ser más veces, 4 o 5 veces en el día, y por lo menos las primeras 72 horas se debe aplicar hielo para provocar los beneficios que uno requiere. Dependiendo de la gravedad, igual. Obviamente, claro, todo esto depende de la gravedad. El reposo va a depender de la gravedad, todo depende de la gravedad de la lesión cual se presenta. Y puede ser una lesión no tan solo deportiva, sino que uno va caminando y se tuerce Sí, un pie, ¿no es cierto? Es que eso es un tema que se me olvidó al principio. Ahora que estamos todos encerrados en la casa, puede ser una caída en la casa, una contusión, cualquier cosa. Este método también, pues, también es para solucionar problemas de tipo de tejido blando. Y como se anestesia, también hay que tener cuidado como tú decías, de las quemaduras que pueden ser producidas también por el hielo. Sí, claro, de la quemadura. Y se me pasó un detalle también al principio, de que cuando se usa, a veces se tiende a usar estos anestésicos locales. Exacto. El cloruro de etilo. Entonces, eso no debería ser, porque generalmente anestesia la zona y el deportista en ese momento no siente nada y puede seguir practicando deporte. Entonces, una lesión que muy pequeña se puede agravar con el tiempo, por el esfuerzo que realiza, porque el paciente no siente nada. Sigue haciendo deporte y después al terminar el deporte, al enfriarse, nota que la lesión ha aumentado. Claro. José Luis, si un ejemplo, tenemos hoy en día que estar aquí en casa, y si